No precisamente, ¿no? O sea, el contenido de nitrógeno en un fertilizante es realmente lo que determina su valor. De hecho, por decir, hay muchas plantas que se dedican a hacer pues compuestos agronitrogenados. Si ustedes han escuchado las noticias, de hecho es una de las plantas en disputa que tiene Pemex, la compra de agronitrogenado, que es una planta chatarra. No sé si lo han escuchado, ¿no? Pero realmente en esa planta antiguamente se desarrollaban pues fertilizantes y el contenido de nitrógeno pues es lo que le da valor a un fertilizante. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, pues con ayuda de lo que es la química analítica. En la siguiente vemos una manzana con una etiqueta de tóxico, ¿no? Nosotros también tenemos que, o podemos cuantificar, pues qué cantidad, no sé, de herbicidas o de fertilizantes están integrados o absorbidos por ese fruto, ¿no? Y lo mismo todo lo que es el área el área clínica, los UFBs que estudian más o menos, determinan, no sé, cantidad de fierro en la sangre, hemoglobina, todo lo que hace un análisis clínico, bueno, pues se desarrolla pues con herramientas que se adquieren del conocimiento de la química analítica, ¿no? Entonces, por eso les decía que realmente, pues la química analítica pues desempeña un papel muy importante en todos los aspectos de la química. Desde pues que las proporciones estén adecuadas, la medición de los componentes y de hecho pues es parte fundamental de lo que son todos los análisis de calidad. Por eso es la importancia de, pues, de esta asignatura. Bueno, de acuerdo a los métodos de evaluación, los datos que nos van a producir, la química analítica pues puede dividirse en dos partes, ¿no? La química cualitativa y la química analítica cuantitativa, ¿no? O el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Mucho de lo que se basa esta asignatura es en determinar la parte cuantitativa. El análisis cualitativo pues está implícito prácticamente, ¿no? Pero bueno, si nosotros los definiéramos, el análisis cualitativo pues va a ocuparse de la identificación de los elementos, los iones o los compuestos presentes en una muestra. ¿Ustedes, alguien me podría dar un ejemplo de un análisis cualitativo, lo que se les ocurra? Podría ser un examen antidoping. Un examen antidoping realmente sería cuantitativo, ¿no? Que realmente vas a determinar cuánta sustancia o ese agente dopante, ¿no? Algo más sencillo. O también podría ser, también lo podemos considerar también como cualitativo, ¿no? Porque identificas las sustancias. ¿Pero algún otro? Los alcoholímetros podría ser. Los alcoholímetros también. Bueno, lo que pasa es que un análisis de alcoholemia te da un valor, ¿no? Y si tú sobrepasas ese valor, pues determinan que tienes etanol, pero realmente no lo diferencias de otras cosas. Por decir, que tú tuvieras una sustancia que no conoces y si tú quisieras identificarla, bueno, eso prácticamente es un análisis cualitativo. Un ejemplo muy sencillo que ustedes ya lo hicieron, que la mayoría creo ya tomó química general, pues fue esa práctica de ensayo a la flama, ¿no? Agarraban una sustancia, la colocaban en un asa de platino, la ponían pues, en lo que es la flama del mechero y esta incandescía, ¿no? Pues realmente no cuantificaban, lo único que veían era el color de la llama y en base a eso ustedes reportaban, pues si es azul, pues es cobre, ¿no? Por decir. Entonces, prácticamente lo que es el análisis cualitativo solamente identifica. En los casos que ustedes me estaban diciendo, como el de alcoholemia o el antidoping, realmente ahí ya se cuantifica porque tú ya conoces qué sustancias son las que estás buscando y realmente estás buscando pues la concentración de la sustancia, ¿no? Que es lo que es el cuantitativo en base a un equipo. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Entonces el análisis cuantitativo, pues sí nos se va a ocupar de determinar qué cantidad hay presente en uno o más de ellos, ¿no? De esos componentes. O si lo decimos, no sé, de otra forma, el análisis cualitativo va a establecer simplemente la identidad química de las especies en una muestra y el análisis cuantitativo pues va a determinar las cantidades de las especies, o así en un término numérico, que hay en una muestra, ¿no?
Bueno, como mencionamos, a toda la industria, a la medicina y a lo que es todas las ciencias. Específicamente, pues las mediciones analíticas cuantitativas también van a jugar un papel vital en química, bioquímica, biología, geología, física y muchísimas ciencias, ¿no? Por decir, muchos científicos pues realmente dedican mucho tiempo en el laboratorio cuando hacen sus investigaciones, pues a reunir información cuantitativa, ¿no? Sobre lo que estén estudiando, sobre los sistemas que estén pues bajo estudio. Por decir algunos ejemplos, por decir lo que son los químicos, los que hacen química así como pura, pues dilucidan sus mecanismos de reacciones a través de estudios de velocidades de reacción, o pueden también estar monitoreando la velocidad de consumo de un reactivo, ¿no? O sea, por decir ahí en esa pequeña gráfica que está en la diapositiva, pues van monitoreando el consumo del reactivo y lo que es la generación del producto, ¿no? O sea, en base a un análisis cuantitativo, pues un ingeniero químico puede determinar pues la cinética de una reacción, ¿no? Entonces realmente por eso es que se le considera la química analítica pues como una ciencia central, ¿no? Una ciencia central, ¿por qué? Porque está relacionada con muchas otras ciencias, ¿no? O sea, la naturaleza interdisciplinaria de lo que es un análisis químico, pues lo convierte en una ciencia central, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? La química analítica tiene relación con las ciencias ambientales, con la geología, con la ingeniería civil, con la medicina, o sea, realmente hasta con las ciencias sociales. Han escuchado de los análisis de carbono 14, pues son análisis que se desarrollaron en base a principios de química analítica, ¿no? Entonces todas las ramas de la química están fundamentadas sobre las ideas y técnicas de lo que es la química analítica. Por eso es la importancia de esta asignatura. Bueno, pues ya adentrándonos más en lo que es el análisis cuantitativo, que prácticamente es lo que nosotros vamos a estudiar, pues los resultados de un análisis cuantitativo típico, pues se calculan a partir, pues prácticamente de dos mediciones. Uno va a ser la masa o el volumen de muestra que nosotros vayamos a analizar. Y el segundo va a ser la medida de una cantidad proporcional a la de un analito en una muestra, como puede ser la masa, el volumen, la intensidad luminosa o la carga eléctrica. Por lo general, pues la naturaleza de dicha pues medición se va a utilizar para clasificar a los métodos analíticos. Ahorita platicamos un poquito de qué es analito, que posiblemente dirán, no, esa palabra no la conozco, pero ahorita más adelante la vamos a definir, ¿no? Entonces, como les decía, por la naturaleza de la medición, nosotros podemos clasificar a los métodos analíticos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Nosotros podemos, de acuerdo a esa medición final, podemos clasificar a los métodos de análisis cuantitativo como métodos gravimétricos, en los cuales vamos a determinar lo que es la masa de un analito o de algún compuesto químico que esté relacionado con él. Otra clasificación sería el método volumétrico. Este mide el volumen de una disolución o solución que contiene suficiente reactivo para reaccionar completamente con el analito. El analito prácticamente es la sustancia que nosotros vamos a identificar. Otra clasificación serían los métodos electroanalíticos. Ellos miden propiedades eléctricas como puede ser potencial, la corriente, la resistencia o incluso la cantidad de carga. Los métodos espectroscópicos, ¿no? Que es lo más moderno que se usa en la actualidad, pues estos exploran la interacción que existe entre la radiación electromagnética, o sea, tenemos una muestra, un analito, lo bombardeamos de una radiación y los átomos o moléculas del analito van a emitir pues alguna respuesta, y esa respuesta o esa emisión de radiación pues la vamos a medir, ¿no?
sea, realmente esa emisión o esa radiación que emite el analito al momento de ser expuesto a una radiación, pues nosotros la vamos a poder pues medir y en base a eso determinar pues, alguna propiedad de esa sustancia o ese analito o ese material que estemos analizando. ¿Alguien conoce el espectro que está ahí abajo? ¿Alguien ha visto alguna vez ese tipo de espectros? No es radiación infrarroja. Exacto, ¿no? Es una radiación infrarroja. Tenemos una sustancia, la radiamos pues con radiación infrarroja y lo que nosotros adquirimos pues es un espectro. Y todos los grupos funcionales la que recuerden que los compuestos están en su mayoría pues formada por materia orgánica, ¿no? O mezclas de compuestos inorgánicos, pues los grupos funcionales que están presentes pues en la materia absorben radiación y nosotros mediante pues por así que ya lo que es un equipo, un sistema electrónico, podemos analizar esas absorciones en base a picos, ¿no? Entonces es un espectro de infrarrojo. Podemos ver que va de 500 a 3500 centímetros a la -1, pues que es el rango en el que trabaja el equipo. Es la radiación que nosotros estamos pues emitiéndole al analito, ¿no? Pero bueno, eso lo van ustedes a estudiar en el siguiente curso, que es el de análisis instrumental. Bueno, y finalmente hay un grupo que se le conoce como el grupo de los misceláneos. O sea, realmente ya miden pues, cantidades específicas, ¿no? Como puede ser la relación masa-carga en un ion, puede ser eso mediante una espectroscopía de masas. Podemos también medir pues, la tasa de descomposición radiactivo, el calor de reacción, la velocidad de esta reacción, pues la conductividad térmica, así como puede ser su actividad óptica, los índices de refracción. O sea, realmente se le conoce misceláneo porque pues, es una mezcla de propiedades diversas que nosotros podemos medir. Bueno, pues como todas las ciencias, pues siguen lo que es el método científico, ¿no? Sin embargo, pues para un análisis cuantitativo hay algunas, pues ahora sí que hay alguna metodología que nosotros debemos de seguir, ¿no? Sabemos que los resultados pues, de un análisis pues se van a calcular a partir de dos mediciones, ya lo dijimos, ¿no? Puede ser de masa, puede ser de volumen, o de una muestra o una cantidad que sea proporcional al analito que vayamos a analizar. Por lo tanto, pues un análisis cuantitativo típico va a incluir pues una secuencia de pasos que realmente se muestran pues, en lo que es esta diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, pues tenemos primeramente que seleccionar un método, obtener una muestra representativa, tendremos que hacer pues ahora sí que un muestreo para obtener esa muestra representativa. La muestra tendrá que estar preparada, ¿no? Para poder pues hacer un análisis adecuado, la tenemos que preparar. Principalmente el primer paso pues, debe ser si la muestra es soluble, ¿no? Si es soluble, pues continuamos, ¿no? Y si no, pues tenemos que buscar una forma de poder disolver a nuestra muestra. Si nosotros ya podemos, en base a que ya lo solubilizamos, medir la propiedad que queremos, bueno, pues hay que buscar la manera de eliminar alguna interferencia que nos vaya a complicar el análisis. Si no lo podemos, bueno, pues tendremos que hacer algún procedimiento para cambiar su forma química. Nuevamente retornamos a la parte de eliminar interferencias. Ya casi en los pasos finales, pues va a ser medir la propiedad que nosotros deseamos, hacer nuestros cálculos y al final, pues estimar la confiabilidad del resultado. Entonces, prácticamente, pues esos son la secuencia de pasos que conlleva un análisis cuantitativo. Bueno, ahora vamos a platicar pues, ya un poquito de lo que es el tipo de sustancias químicas que nosotros vamos a utilizar pues, en un laboratorio de análisis químico, ¿no?
Afortunadamente, pues por las condiciones que estamos viviendo, pues en esta ocasión pues va a ser un poquito difícil que vayamos a poder accesar al laboratorio. Sin embargo, pues sí tenemos de conocer pues ciertas características de nuestros compuestos químicos que debemos utilizar. Bueno, generalmente las sustancias químicas se clasifican pues de varias formas, ¿no? Hay los compuestos químicos de grado analítico, o sea, realmente son sustancias que cumplen ya con estándares mínimos, generalmente vienen definidos por la American Chemical Society y se utilizan siempre cuando pues, sea posible en el trabajo analítico. Cuando vayamos a hacer un análisis, necesitamos utilizar sustancias de alta pureza, no podemos usar sustancias de grado industrial. ¿Por qué? Porque pues, no están puras, la confiabilidad de nuestros análisis pues no van a ser los más adecuados, ¿no? Hay algunas otras sustancias a las cuales se les considera grado estándar primario. A estas sustancias son sustancias que tienen una extremada pureza, ¿no? Casi son purezas del 99.8, 99.9% de pureza. O sea, es confiable que lo que nosotros pesemos o midamos pues realmente es la sustancia que nosotros estamos pues, pesando, ¿no? Hay otros reactivos que son de propósito especial, que son sustancias químicas que han sido preparadas para una aplicación en específico, ¿no? Como puede ser algunos disolventes utilizados en espectrofotometría o alguna cromatografía líquida, ¿no? De hecho, hay disolventes que específicamente dicen grado HPLC. ¿Por qué? Porque son disolventes específicos para utilizarse en un cromatógrafo de líquidos. Dependiendo la marca del reactivo, cada compañía pues generalmente pues genera sus etiquetas. O sea, hay de muchos tipos, pero generalmente aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, hay no alcanzo a ver la morada, pero por decir la azul dice es un reactivo grado analítico. La morada es grado premium, ¿no? O sea, le digo, cada compañía pues etiqueta diferente. La verde dice que es grado para laboratorio, esa roja dice grado técnico y la amarilla pues dice grado alimenticio, ¿no? O sea, realmente cada compañía pues define las purezas de pues las sustancias que fabrica, ¿no? Y de hecho pues no nada más son los que yo les mencionaba al principio, o sea, no hay nada más 3 grados. Cada compañía puede definir grado mercantil, grado industrial, grado técnico, grado químicamente puro, grado farmacéutico y alimento, grado reactivo analítico o de alta pureza, ¿no? Que puede ser el HPLC. Aquí vemos de otras marcas, por decir el del medio es de Fisher y su grado es, no alcanzo a ver qué grado es, ¿no? Hay su rombo, pero no se ve qué grado es ese reactivo. Por decir ahí tenemos la acetona, en la acetona sí se ve claro, ¿no? ¿Qué tipo de reactivo es? Aquí lo dice, ¿no? Es grado HPLC. Aquí el nitrato de plato, pues es grado ACS. Y aquí ya lo vi, en el frasco del acetato de etilo, también es grado ACS, ¿no? O no dice grado, pero dice certificado ACS, por lo tanto, pues es grado reactivo. Entonces nosotros pues tenemos que pues saber también utilizar lo que son los reactivos y los disolventes en el laboratorio, ¿no? Debemos, pues cuando vayamos a hacer un análisis, pues debemos usar pues los reactivos con mayor calidad posible para lo que es un trabajo analítico. Por decir, aquí podemos ver en la diapositiva pues 2 ejemplos de naranjas de metilo. ¿Cuáles usarían? ¿Cuál usarían? ¿Cuál creen que les va a dar mejor resultado en su medición? Fue pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, la segunda, la que está bien sellado. Pues sí, ¿no? Pues, si tenemos algo que está nuevo, pues es mayor confiabilidad a un reactivo que ha sido almacenado por muchísimo tiempo, que no sabemos ni siquiera
en cuáles son sus condiciones reales, ¿no? Posiblemente el material, así como los alimentos o como los fármacos, pues también tienden a degradarse con el tiempo. Pues hay ciertas reglas, ¿no? Como siempre tapar. Realmente cuando nosotros hagamos una medición, eso también es una regla del laboratorio, si sacamos pues, con una pipeta un poco de reactivo, ya no debemos devolverlo al frasco porque lo podemos contaminar. No se deben introducir pues espátulas ni cucharas en un frasco. Pues, lo más apropiado es vertir una cantidad en un vasito y entonces pues, sí tomar pues con la pipeta o con la cuchara lo que nosotros vayamos a medir o a pesar, ¿no? Debe siempre estar pues las reglas, ¿no? Las balanzas limpias, las campanas limpias y pues seguir lo que son pues las instrucciones para los manejos y disposiciones de reactivos. Esas son las reglas generalmente que debemos de seguir en un laboratorio donde vayamos a hacer pues un análisis químico. Bueno, en la mayoría de los análisis también debe utilizarse pues lo que es una balanza analítica, ¿no? Para poder medir las masas con alta exactitud. Generalmente pues las balanzas de laboratorio de menor precisión se utilizan para pues mediciones de masa cuya demanda de confiabilidad no sea tan crucial. Pues, por decir, ustedes logran diferenciar las balanzas, la de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda es una balanza analítica y la de la derecha pues es una balanza, vamos a decirlo como granataria, ¿no? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una y otra? Que una puede pesar como que más gramos o kilos y la otra es como que nada más aproximadamente 200 gramos para medir, para que sea más exacto. O sea, sí y no, pero, o sea, sí, porque en realidad la balanza analítica no se utiliza para medir cantidades grandes, ¿no? Y la granataria, pues, también tiene su limitante, ¿no? O sea, yo no me puedo pesar en esa balanza granataria, tiene su limitación, pero realmente la diferencia es la exactitud de la medición. Si ustedes logran observar en la imagen, a ver, aquí estoy rayando y aquí estoy rayando. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de decimales. Exacto, ¿no? Aquí estamos hasta la cuarta cifra decimal. Y aquí solo hasta la segunda, ¿no? Entonces realmente, pues la balanza analítica es un instrumento que se utiliza para determinar la masa y que la capacidad máxima pues varía realmente entre 1 gramo. Bueno, o sea, realmente es exactamente la exactitud que nos da hasta la cuarta cifra decimal. Esa realmente sería la diferencia entre la analítica eléctrica y la granataria, ¿no? La precisión o la exactitud de lo que es la medición. Nosotros podemos medir hasta la cuarta cifra decimal, como lo mencionó la compañera, está limitada a ciertas cantidades, no podemos medir kilos en una balanza analítica, ¿no? Que realmente se limita posiblemente hasta, no sé, medio kilo, incluso algunas pues, hasta 1 kilo, y en esa granataria pues sí podemos medir posiblemente hasta unos 10 kilos, pero no más, no tiene su limitación. Para eso hay otras balanzas analíticas, otras balanzas granatarias que nos van a dar pues mayores de capacidad de carga para la medición. Pero principalmente la diferencia es la capacidad que podemos nosotros tener de medir hasta la cuarta o quinta cifra decimal. Bueno, Juan, la mayoría supongo que va conociendo ya muchos de los pues, equipos y material de vidrio que hay en los laboratorios, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando nosotros hagamos una pesada, debemos de considerar pues que muchos sólidos van cambiando pues su peso. ¿Por qué? Pues por la humedad, ¿no? Hay muchos materiales que son higroscópicos que tienden a absorber cantidades de agua y eso
eso puede modificar nuestro peso, ¿no? Para eso, bueno, pues debemos de apoyarnos pues de algunos instrumentos como son los desecadores, ¿no? Que no es más que como una cápsula o un recipiente de vidrio que tiene un absorbente y realmente aísla pues a lo que nosotros hayamos pesado para que este no altere su composición, no tienda a absorber agua, ¿no? Hay algunos materiales que nosotros sí pudiéramos pues meterlos a una estufa para remover la humedad también y conservar los anhidros con ayuda de un desecador. Si ustedes se fijan, ahí pueden observar que hay algunos, bueno, ya los más nuevos, antiguamente no, porque eran de cristal, pero tienen una llave, ¿no? Ahí aplicamos vacío. Con una bombita aplicamos vacío y al final, pues todavía, a pesar de que tiene el absorbente, pues mejoramos esa capacidad de que el material pues esté en un ambiente seco, ¿no? Minimizamos la absorción de humedad. Ahora, todos han usado una balanza analítica. ¿Les pregunta? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces alguien me puede decir qué es la pesada por diferencias sin leer la diapo, yo la eché para atrás. ¿Y por qué se usa la pesada por diferencia? Es cuando primero mides cuánto pesa el objeto en el que vas a colocar la sustancia y después, o sea, como que guardas ese peso y después lo pesas con la sustancia. Más o menos, ¿no? O sea, de hecho hay muchas técnicas que pues desgraciadamente en lo que es el curso pues no se ve, ¿no? Realmente pues eso posiblemente lo vean más en las carreras de química como tal. Pero realmente hablando de recipientes en donde voy a pesar, yo tengo que poner un recipiente en donde voy a pesar a peso constante. Pero bueno, no es hablar de eso, era hablar de pesada por diferencia. Realmente la pesada por diferencia se utiliza porque estamos de acuerdo que muchos reactivos, en el momento en el que nosotros los destapamos, pues tienden a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Y hay algunos incluso pues reaccionan, ¿no?, con la humedad del medio. Entonces, para proteger pues la pureza de nuestro reactivo, algunos reactivos pueden ser muy caros, ¿qué es lo que hacemos? O sea, si yo voy a pesar 5 gramos, yo no voy a ponerme frente a la balanza, abrir el frasco y estar pesando con el frasco abierto los 5 gramos, ¿no? Porque posiblemente para que yo pese 5 gramos me puedo tardar 1 minuto y yo voy a tener mi reactivo expuesto 1 minuto al medio ambiente. Entonces, lo que se hace para hacerlo más rápido y que no se dañe tanto lo que es el reactivo químico, bueno, pues yo peso el frasco, abro el frasco, le saco una cantidad y vuelvo a pesar el frasco para saber para saber exactamente cuánto le saqué. Y en eso consiste la pesada por diferencia, pero realmente es para proteger pues la pureza de nuestros reactivos o incluso hasta nosotros, porque hay muchos reactivos que reaccionan pues violentamente. Es como los ácidos. ¿Alguien ha destapado un frasco de ácido sulfúrico? Sí, sueltan gases, ¿no? Sí, o sea, realmente no sueltan gases, es ácido sulfúrico que se está volatilizando, ¿no? Entonces realmente si no lo haces en una campana, pues estás expuesto a ese ácido sulfúrico a que lo respires. Entonces debe de hacerse en una campana de extracción. Por lo tanto, pues hay algunos procedimientos de seguridad pues que se tienen que seguir dependiendo de las sustancias que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Y uno de estos en función de pesada, pues es la pesada por diferencia. Si tenemos reactivos que reaccionan con el medio, bueno, posiblemente pudiéramos usar esta técnica. Pesamos el frasco, le sacamos una cantidad, tapamos el frasco y por diferencia de la pesada, pues sabemos qué cantidad fue lo que medimos. Bueno, a ver, ahora les pregunto, ahorita estamos hablando de peso, pero ahora yo quiero medir volumen. ¿Cómo ustedes miden volumen? Si yo les dijera, no, pues necesito que me hagan una medición de un líquido, ¿cómo harían esa medición?
Por medio de un matraz aforado. Por medio de un matraz aforado. Pero si yo te pido que me midas 18 mililitros, ¿existe un matraz aforado de 18 mililitros? No. Con una pipeta. Con una pipeta. ¿Qué pipetas conoces? Pues hay de mililitro y de 10 mililitros. Ajá, pero ¿qué tipo de pipeta es? Son graduadas, ¿no? Y también hay unas que tienen como una bolita, creo que son aforadas. Volumétricas. Ah, volumétricas. Se les conoce como volumétrica, ¿no? Entonces, bueno, para medir volumen, pues, ¿qué es lo que nosotros generalmente utilizamos? Bueno, pues como lo mencionaron, ¿no? Generalmente se utiliza lo que son las pipetas, ¿no? La medición precisa de un volumen es muy importante en un método analítico, ¿no? Así como también es la medición de la masa. Por eso platicábamos de la balanza analítica. Pero el volumen también es de alta importancia. Y para eso, pues utilizamos algún instrumento de vidrio, como son estas pipetas, ¿no? La pipeta volumétrica, que es la que está como A. Y bueno, antes, digan, ¿ustedes conocen cuál es la diferencia entre la A y la E? A ver, los que conocen las pipetas volumétricas. ¿O cuál es la diferencia entre la B y la C? La A es una pipeta volumétrica y la E es una pipeta de Oswald-Fowling. La B es una pipeta Mohr y la C es una pipeta serológica. Ambas son graduadas, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Nadie? Pues en cómo están graduadas, o sea, vaya como, por así decirlo, la escala que usan, o sea, por falta de término que se viene a la mente. No, eso no es la respuesta. A lo mejor alguien no lo han notado. ¿Alguien ha usado una pipeta? Bueno, supongo que todos. Y han visto que cuando sueltan el volumen, queda como que una pequeña gotita en la punta. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues la diferencia entre una y otra es eso. Por decir, en una pipeta A, en una pipeta volumétrica, la última gota no debe de salir. Y en la E, que es la de Oswald-Fowling, hay que soplar esa última gotita. Y esa misma diferencia existe entre las graduadas, en lo que es la Mohr, que es la B, y en lo que es la serológica. En la serológica hay que soplar la última gotita, y en lo que es la Mohr, la última gotita debe quedarse en la punta. Esas son prácticamente las diferencias, para que no cometan errores. Por decir, ¿cómo diferencio la volumétrica de la Oswald-Fowling? La Oswald-Fowling se caracteriza por tener esa bolita, como me dijeron, o esa protuberancia que tiene el material un poquito más abajo, ¿no? Y lo que es la volumétrica generalmente está a la mitad. Y por decir, la diferencia entre la serológica y la de Mohr es el final, por decir, prácticamente de la parte cilíndrica, en lo que es la serológica, donde acaba la parte cilíndrica, inmediatamente empieza el ángulo. Donde acaba la graduación, ahí empieza el ángulo para formar la punta. Y en lo que es la Mohr, como que deja un poquito más y luego empieza a formarse la punta. Esas son las diferencias. En base a eso ustedes pueden decir, esta es una Mohr, esta es una serológica. Si es serológica, pues la soplo, ¿no? Si es una volumétrica, la gota no hay que soplarla, la dejamos ahí. Entonces esos son los errores que en ocasiones pues, se cometen en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, entonces ya conocen, ustedes sí conocen las pipetas, les faltaba nada más conocer eso. ¿Por qué es importante? Porque vamos a cuantificar y la gotita puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reportar cantidades en magnitudes pequeñas
en el orden, no sé, de 1 por 10 a la menos 4. Y una gotita nos puede hacer pues una diferencia importante. Bueno, ya para lo que es terminar esta parte de las pipetas, ¿qué tipo de pipeta es la D y qué tipo de pipeta es la F? Una es una micropipeta, creo que es la D, ¿no? La D no es una micropipeta, la D generalmente es de esas semiautomáticas o Eppendorf, ¿no? Okay. Y la F, pues ya ahora sí que esa es una, creo que le dicen la lambda, mide microlitros. O sea, son pipetas también graduadas, pero casi con una escala única, porque realmente miden microlitros. O sea, realmente es un capilar el centro. O sea, es un tubito que nosotros podemos agarrar, pero lo que es el centro, pues tiene tamaños capilares, ¿no? Realmente lo que estamos midiendo son microlitros. O sea, hay muchos tipos de pipeta, generalmente estos son pues los más utilizados, los característicos. Y bueno, y los Eppendorf o las pipetas automáticas, esas realmente nos ayudan muchísimo. De hecho, igual en la punta de las pipetas Eppendorf queda una gotita, ahí se tiene que quedar, ¿no? Dependiendo de la puntita, porque las puntas son las que son intercambiables. Sí las conocen, ¿no? Se van regulando ya sea con un tornillo o hay algunas que ya son digitales que se programan. Bueno, pero díganme, o sea, ya hablamos de pipetas, díganme alguna otra cosa para medir volumen. Yo creo que no va a ser la única que conocen. Estoy diciendo medir, porque realmente no es almacenar, que en un vaso, en un matraz, yo puedo almacenar un volumen. Yo estoy preguntando medición, ¿cómo mido un volumen? Ya vimos pipetas. ¿Alguna otra cosa que conozcan? Una probeta. Una probeta también nos sirve para hacer medición. ¿Algún otro? Yo conozco uno que se llama picnómetro. Un pignómetro, por eso se utilizan para hacer densidad, ¿no? Es como un pequeño matracito. De hecho ya no son muy utilizados. Se utilizaban antiguamente en mis épocas de estudiante. Ahorita en la actualidad ya no los he visto. ¿Sí? ¿O dónde lo vistes tú? En la prepa. Bueno, a lo mejor todavía se utiliza, ¿no? Pero son para determinar densidad y es como un matracito y tiene como un bracito, ¿no? Y con la tapa, lo tapas y regula. Desaloja el exceso, ¿no? ¿O cómo era el pignómetro que conociste? Sí, la tapa tiene un capilar y hay que irle quitando la gotita que sale poco a poco. Y cuando ya no sale, sabes que tienes un volumen muy exacto. Ya no los he visto, sí, ya no son tan coloquiales. De hecho, no, en la facultad ya no los he visto. Pero bueno, prácticamente vieron a ver, déjenme. ¿Vieron la portada de la presentación? Déjenme ir para atrás, a ver si. Fue rápido, ¿eh? No lo vimos la vez pasada. ¿Alguien sabe qué es eso? Una bureta. Una bureta, exacto. Entonces, en química analítica y en esta asignatura y si hubiéramos entrado al laboratorio, pues todas nuestras mediciones se van a realizar con buretas, ¿no? Realmente también es un material que se utiliza para medir volumen. O sea, al igual que las pipetas, nos van a permitir pues medir o entregar cualquier volumen hasta lo que es su capacidad, ¿no? Del dispositivo. Y realmente su precisión pues es todavía considerada como mayor a la de una pipeta. Entonces la bureta también es importante. Otro, pues ya los mencionaron, son los matraces volumétricos. Estos sí son matraces para medición. O sea, de hecho se caracterizan, ¿no? Por tener una marca de aforo. Por tener esta marca. ¿Sí la ven todos? Sí. Entonces, realmente tenemos que llevar el volumen hasta la marca de aforo para garantizar que el primer matraz sea de 100 mililitros. O sea, si yo
llevo mi volumen hasta acá, yo puedo decir que es de 100 mililitros. Si yo llevo mi volumen hasta acá, puedo asegurar que yo estoy midiendo 250 mililitros. Y si llevo mi volumen hasta acá, pues puedo asegurar que estoy midiendo medio mililitro, ¿no? Son muy exactos, sin embargo, si ustedes se fijan ahí en la tablita, pues hay algunas tolerancias, puede haber pues pequeños errores, ¿no? De más o menos 0.02 mililitros, dependiendo del volumen, pues el error es un poquito mayor. Menor, ¿no? Si el volumen es mayor, el error pues debe ser un poquito menor. O sea, son las tolerancias que hay, ¿no? De hecho, hay de muchos volúmenes. Creo que el máximo es hasta de 5 litros, los matraces volumétricos. Y son muy utilizados en química analítica para lo que es pues la preparación de disoluciones estándar, ¿no? O para hacer diluciones. Y de hecho, pues decir, hablando de errores, un material de laboratorio también se puede clasificar como material de tipo clase A o clase B, ¿no? Y esto está, esa clasificación es en base al error que el material puede tener. Si ustedes se fijan, bueno, es que ahorita no lo podemos ver, pero en esta, aquí hay una A, ¿sí la ven? Por decir, un material de clase A realmente es muy exacto. Si yo tuviera un clase B, yo puedo decir que tiene el doble de error que el clase A. Aquí la mayoría es A, ¿no? Aquí está la A. Aquí no alcanzo a ver si es una A, pero creo que esto es una A. Entonces son materiales de mucha precisión los que son los matraces volumétricos, ¿no? Bueno, hablando del aforo, alguien me debe decir, ¿alguien sabe qué es el error de paralaje? Y hablando del menisco y el aforo, supongo que ya lo saben. Alguien que nos lo recuerde o nos lo explique. Pues el menisco es como por así decirlo, la curvita que se forma en la superficie del volumen del líquido. Ok, entonces por decir, si yo tengo mi marca de aforo acá y yo me pongo de frente al matraz, si le pongo el matraz enfrente de mis ojos, para yo asegurar que tengo los 500 mililitros, la bolita, como dijo Luis, debe de verse así, ¿no? O sea, esto es lo correcto. Si yo tengo la burbujita así, pues está mal. O si tengo la burbujita por debajo, también está mal, ¿no? Lo correcto en una medición es que el menisco del líquido esté como una U, tocando lo que es la marca de aforo por encimita de ella. Eso es lo correcto. Y también debemos considerar que hay un error de paralaje. ¿Qué es el error de paralaje? Bueno, nosotros debemos asegurarnos que nuestros ojos, esto es una bureta, ¿no? Aquí está la bureta, que nuestros ojos estén de frente a ella. No debemos de verla por arriba ni por debajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a propiciar que nosotros cometamos un error en la medición. Entonces, el ojo debe estar al nivel de la superficie del líquido para evitar pues ese error de paralaje, ¿no? Entonces, la parte inferior del menisco es la referencia en la calibración de un equipo volumétrico. Entonces, debemos de verlo de frente para evitar pues ese error. Bueno, y una de las técnicas que más vamos a utilizar en este curso, pues es la valoración, ¿no? Que es una técnica o un método de análisis cuantitativo muy utilizado que nos va a permitir conocer pues la concentración desconocida en una disolución. Hay algunas consideraciones que debemos de tener para poder
pues manejar lo que es una bureta. Por decir, generalmente cuando hagamos una valoración debemos asegurar que la punta de la bureta se encuentre dentro del matraz. Por decir, si yo tengo mi matraz, bueno, voy a poner primero mi bureta, yo debo asegurar que la punta de la bureta esté dentro del matraz. ¿Por qué? Porque cuando yo aviente la gotita o abra la llave, pues yo estoy seguro que va a caer dentro del matraz. Si la tengo por arriba, pues no aseguro que caiga, ¿no? Simplemente no le atine, caiga y la medición esté incorrecta, ¿no? Para homogenizar, yo debo de agitar suavemente de manera constante para asegurar que se mezclen por completo. En la actualidad y en el laboratorio, lo que se hacía es que les daban una parrilla magnética, en donde ponían ustedes su matraz y les daban una mosquita o agitador magnético, no sé cómo lo conozcan, que hacíamos que girara, ¿no? Y ya evitábamos el movimiento de la mano. Antiguamente, cuando no se tenía disponible una de esas tipo de parrillas, pues movíamos la mano para homogenizar por completo, ¿no? Pero bueno, si podemos entrar al laboratorio al final del curso, bueno, pues les van a dar la parrilla con la mosquita y ya van a homogenizar. Y cuando estemos llegando al punto de equilibrio, cuando estemos terminando lo que es nuestra valoración, pues debemos de disminuir el flujo del volumen. Generalmente tendremos que agregar el titulante gota a gota conforme nos vayamos acercando al punto final. Más adelante lo vamos a ir platicando, ¿no? Pero bueno, esas son las consideraciones básicas que debemos de tener para realizar lo que es una valoración. Bueno, y ahora sí, pues vamos a platicar un poquito pues de los cálculos que se utilizan en lo que es esta asignatura, ¿no? De la química analítica. Bueno, primeramente, pues las mediciones que nosotros vamos a utilizar y los cálculos que vamos a trabajar, pues van a estar en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, a nivel mundial, pues ya se ha adaptado un sistema en el cual pues las referencias o las unidades de referencias pues son los volts para electricidad, o la masa está en kilogramos, el metro para medir longitud, el tiempo se mide en segundos, la temperatura pues está en Kelvin, la cantidad de sustancia se mide en mol, ¿no? La corriente se mide en amperes, la intensidad luminosa en candelas, ¿no? Entonces, pues la química analítica pues está regida por las unidades en el sistema internacional, ¿no? Entonces, como vimos, pues nosotros vamos a medir generalmente en química analítica, vamos a medir masa y vamos a medir pues volúmenes, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando generalmente con múltiplos del kilogramo, múltiplos de, bueno, aunque no está ahí el volumen, pues vamos a utilizar múltiplos de litros, ¿no? Vamos a trabajar con gramos, con miligramos, con litros, mililitros, microlitros. Son las unidades que vamos a utilizar en el curso. Aquí nada más es una tabla de prefijos. Nosotros generalmente vamos a trabajar con magnitudes no tan amplias. Vamos a estar trabajando para masa en miligramos, gramos, y en volúmenes pues, en mililitros y litros. Pero bueno, ahí está todos los prefijos que se pueden utilizar para expresar pues, pequeñas o muy grandes cantidades, ¿no? En términos de pocos dígitos. Bueno, y ahora sí, pues ya casi que nosotros sabemos que vamos a medir masa, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Sin leer, ¿no? O sea, porque no tiene chistes. ¿Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre masa y peso? En su unidad de medida. Su unidad de medida, ¿no? A ver, otro. Que el peso Pues que masa es la cantidad de materia y peso es la fuerza de la gravedad aplicada en la masa.
Exacto, ¿no? O sea, la masa es, como dice la diapositiva, es una medida invariable de un que más que un objeto no cambia. Sin embargo, su peso sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque el peso está en función de la atracción que hace un objeto y el entorno. Generalmente nosotros vivimos pues en la Tierra, por lo tanto es en función de la atracción que la Tierra hace sobre ese cuerpo, ¿no? Sin embargo, pues debido a que la atracción, pues ya con respecto a la ubicación, pues el peso puede ser pues variable. Por decir un ejemplo, yo aquí en Mérida peso, no sé, 93 kilos, 94 kilos. Si yo me fuera a pesar a la Ciudad de México, posiblemente pese 92. ¿Por qué? Porque aquí estamos al nivel del mar, estoy más cerca del centro de la Tierra, por lo tanto, yo tengo mayor atracción aquí en Mérida que en la Ciudad de México, donde estamos por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces mi peso puede ser variable, ¿no? Pero mi masa no va a cambiar. Esas son las diferencias, ¿no? ¿Sí, sí queda claro? Sí. Sí. Correcto. Y entonces, ¿cómo mido yo la masa? ¿Cómo mido yo la cantidad de una sustancia? Bueno, pues para eso existe la unidad que es el mol, ¿no? De hecho está definida en el sistema internacional. El mol es una unidad de medida que nos ayuda a determinar la cantidad de una sustancia, ¿no? Y esta está asociada con una fórmula química y representa el número de partículas, ya sean átomos o moléculas, que se encuentran en esa cantidad de sustancia, y está definida por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 20. Entonces, un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, la masa molar de una sustancia, pues es la masa en gramos de un mol en dicha sustancia. Y para eso, ese cuadrito que está ahí es muy importante que nosotros lo entendamos. Por decir, si yo tengo un mol, yo sé que contengo 6.022 por 10 a la 23 partículas. Pero yo también sé que un mol pesa la masa molar, pues, de la sustancia. Y las partículas también pesan la masa molar de la sustancia. Y vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por decir, si yo les digo un mol de agua, si yo tengo un mol de agua, ¿cuántas partículas tengo? Pregunta. 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 partículas. Pero ¿cuánto pesa un mol de agua? ¿O cuánto pesan esas 6.022 por 10 a la 23 partículas? ¿Cuánto pesan? 18 gramos, ¿no? Pesan 18 gramos. Para otro, vamos a decir otro fácil. A ver, ácido clorhídrico, que es fácil. ¿Cuántas partículas contiene el ácido clorhídrico? Una mol de ácido clorhídrico, ¿cuántas partículas contiene? 6.022 por 10 a la 6.022, o sea, el número de Avogadro es una constante. Pero ¿cuánto pesan esa mol o cuánto pesan esas partículas? Pues 36.5 gramos, ¿no? O sea, que vendría siendo pues el peso molecular o masa molar de la sustancia. Ese cuadrito tiene que quedar claro, ¿ok? A ver, vamos a ver si quedó claro. A ver, un voluntario. No veo la lista porque estoy proyectando la presentación, por eso les pido un voluntario. Y no quiero poner en desventaja a los que ya conozco, por decir a Luis, a Paula, a esta Canché, ya los conozco, pero... Yo, maestro. Nada, dime tu nombre porque pues no veo, o sea, nada más tengo la proyectada en la diapositiva. Soy Jimena. Ok, Jimena, entonces, ¿cuántos gramos de agua están contenidos? Bueno, a ver, no sean malos. Copien los problemas y vámonos a la pizarra para que pues, ahí lo resolvamos. Dale, tienen 3 minutos para copiarlos. Pero
tenemos que saber un mol. Ujú. Ay, no escribo bien. A ver, si quieres yo te escribo. Ah, ok, Y ahora está tú bien. me dices qué hacer. Sí, sí, sí. Vamos a borrar. Voy a borrar. Ok. A ver, entonces, Bueno, sería una Jimena regla. me, Ajá. ajá. Jimena me dice que un mol de agua, Pesa, ¿sí? su masa es de 16 gramos. 18, No, perdón, 18 gramos. 18 gramos. 18 gramos sobre mol, ¿no? Entonces sería hacer una regla de 3. Y Una abajo regla. ponemos que 1.5 moles de agua, pues no sabemos cuánto es. Y ya nada más realizamos las operaciones correspondientes. Correcto. Pues realmente no hay que hacer operación, ¿no? Si la mitad de 18 es 9, le sumamos 9 a 18, ¿no? Tendríamos 27 gramos. 27 gramos. ¿Ok? Bueno, pues Jimena lo resolvió con regla de 3, pero a la mayoría de los estudiantes de ingeniería, pues les gustan las fórmulas. Y para una fórmula, pues sabemos que las moles están dadas por el peso sobre, o el cociente del peso sobre el peso molecular, ¿no? Si yo quiero conocer el peso, pues despejo W. W viene de peso en inglés, weight, ¿no? Entonces W es igual a moles por el peso molecular. W es igual a 1.5 moles por 18 gramos sobre mol. Y W es igual a 27 gramos, ¿no? Por cualquiera de los dos se puede resolver. ¿Dudas? No, profe. No, Claro. pero ¿Seguro? Correcto. Bueno, entonces el siguiente, ¿puedo borrar? ¿Se puede borrar? Bueno, me voy a desplazar para que no se borre. Vamos a movernos esto para arriba. Pues ahora sí déjenme buscar a un voluntario. Al fin ya tengo la lista aquí, la estoy viendo, de los 32 estudiantes que entraron. A ver, vamos a ver a alguien que no conozca. Ya pasó una mujer, ahora va un hombre. A ver, César Uriel Romero. ¿Sí me escuchaste, César? Sí, profe. Ok, César, pues entonces vamos a hacer el segundo. ¿Puedes escribir o escribo? Mejor, si me ayuda a escribir sería mejor. Ok, entonces nos dice que cuántas moléculas de ácido sulfúrico existen en 2 moles de compuesto. ¿Qué hacemos? Pues primero hay que ver en un mol de ácido sulfúrico cuántos gramos mol hay, ¿no? Y ya nada más lo... No sé, tú dime qué hacemos. Pues me estás diciendo que... A ver, A ver, el problema dice cuántas moléculas de ácido sulfúrico existen en 2 moles de compuesto. Ok, ¿qué hacemos? No sé. Ahí está, ácido sulfúrico. ¿Qué me estabas tú pidiendo que hiciera? espérame. ¿Qué necesitas? Yo te doy los datos. ¿Qué necesitas? Pues solo se multiplica, ¿no? Por el número de Avogadro. No lo sé, pues tú dime. Yo quiero que tú me digas. Pues sí. Ah, no, no sé. ¿No sabes? No, no. ¿Por qué no sabes, César? ¿Mm? Recuerden, nada más es lo que les dije. Recuerden que
cuadrito decía 1 mol, partículas, y aquí decía pesa, y aquí no, ¿cómo decía? Sí, Está escribiendo, es que en mi pantalla no se ve nada. O sea, nada más. sí estoy, Ok. pues, sí estoy escribiendo. De hecho, por decir Teams debe de ajustarse. Donde yo escriba, su pantalla se debe ajustar en automático. Pero si ustedes se fijan donde están los lápices, a la izquierda hay como una crucecita. Busca dónde estoy escribiendo yo. Ya lo busqué. Gracias. ¿Sí? De hecho, su pantalla lo debe de hacer automático, ¿eh? ¿Ok? Entonces aquí decía pesa. Aquí decía que contiene. Y aquí también decía pesa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien lo copió? Y aquí decía masa molar, ¿no? Y con ese cuadrito lo tienes que resolver, César. Entonces, de eso, del ácido sulfúrico que tú conoces, el problema te dice que tienes 2 moles. Y la masa molar, pues también la conoces, ¿no? Sí. Entonces, lo único que te hace falta conocer es las partículas. O sea, es que no entiendo por qué no entiendes la resolución. A ver, búsquete. ¿Conoces a alguien del grupo que te...? Sí. Si quiere yo lo puedo ayudar. A ver, ya tienes aquí. ¿Quién está hablando? Soy Paula. A ver, Paula lo va a acabar de resolver. Pero Paula ya lo tiene resuelto. No, no es cierto, la acabo de resolver. Ok, entonces a ver, Paula. Nada más ¿Escribes quiero o escribo? escribir. ¿Será que puede escribir usted? Ok, dime qué hago. Bueno, igual yo hice una regla de 3. Puse igualé, un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Y Un mol, abajo 6.022 por 10 a la 20. Y abajo puse 2 moles es igual a X. 2 moles. Entonces igual a X. Pues X es igual a 12, ¿no? 12.044 Sí. por 10 a la 23 Ujú. partículas. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿por qué no pudiste, César? O sea, si no tenía ni chiste. Es que lo pensé, pero no estaba seguro si hiciera eso. ¿Pero por qué no estás seguro? Si ahí estaba el cuadrito. Pues sí. Bueno, vamos a continuar. Otro voluntario. Para el último. Nos decía que cuántos gramos de etanol están contenidos en 12.04 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Yo, profe. A ver, Bueno, ¿cómo te llamas? Mauricio. A ver, Mauricio. Bueno, ¿Escribes pues, o escribes? si podría escribir usted, sería mejor porque no sirve mucho mi mouse. A ver, entonces. Bueno, yo igual hice una regla de 3. Para empezar, pues, utilicé la constante de número de Avogadro, porque sabemos que un mol de etanol, pues, tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y que eso, pues, la masa molar del etanol, o sea, de ese mol, es de 46.07 gramos aproximadamente. 46. 46 Gramos. puntos. Ajá. Así lo veo.
Ok. Ok. Y pues, perdón, es que no estaba viendo acá. Ok. Y sabemos que 2 moles tienen 12.044 por 10 a la 23 moléculas. Ujú. Entonces, o sea, hice una regla de 3, pero ahora viéndolo ya más sencillo, prácticamente eso se simplifica como un 2 y nada más se multiplica el 46 por 2 y te quedan 92 gramos. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces realmente 92 gramos de etanol están contenidos en 12.04 por 10 a la 23 moles. Pues esto es importante porque es la base para todo lo que es los problemas que vamos a seguir revisando. Pues voy a volver a compartirles mis diapositivas. Nada más díganme cuando ya las vean. Ya las vemos, profe. Ok. Bueno, entonces con base en las relaciones ya que acabamos de ver, pues nosotros podemos calcular las masas molares a sumar la masa atómica de todos los átomos que conforman una fórmula química, ¿no? Entonces la masa molar de una sustancia es la masa en gramos de un mol de dicha sustancia. Aquí tenemos un ejemplo, la masa molar del formaldehído, ¿cuánto es? Bueno, pues nos están diciendo, ¿no? Que es la masa en gramos de un mol de cada sustancia. Un mol de carbono, ¿cuánto pesa? Un mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa? Un mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? Pues nada más tenemos que calcular las masas molares sumando las masas atómicas de todos los átomos que conforman esa fórmula, ¿no? Entonces ese es el formaldehído. Voy a ponerles la diapositiva. Ahí está el formaldehído. Entonces, ¿cuál es la masa del carbono? Pues es 12 gramos, ¿no? La masa del hidrógeno, pues es 1 gramo, pero como hay 2, eso es por 2. Y la masa del oxígeno es de 16 gramos. Por lo tanto, ¿cuál es la masa molar del formaldehído? 16 más 12 son 28, ¿no? Más 1, más 2, ¿no? 30. Entonces esto es 30 gramos sobre el mol. Entonces ahí está, ¿no? Me voy a borrar, les tapa. Ahí lo ven mejor. Entonces solamente hay que sumar pues, la masa atómica, ¿no? De cada átomo. Pues, un mol de carbono pesa 12 gramos. Los moles de hidrógeno pesan, cada hidrógeno pesa 1 mol, por lo tanto serán 2. Y un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Por lo tanto, la masa molar del formaldehído es 30 gramos sobre mol. Ahora, ¿cuál será la masa molar de la glucosa? ¿Alguien que me diga? ¿Me escuchan? Sí, profe. 180, ¿no? 180. No sé. No, ahorita. Sí, vamos a ver. 180. Sí, profe. 180. 180. Son 6 carbonos, ¿no? Son 6 carbonos, 6 por 12 son 72, son 12 hidrógenos, 72 más 12 son 84, y estamos hablando de 6 oxígenos de 16, estamos 180 gramos sobre mol. Ok. Bueno, en ocasiones, como les decía, ¿no? Por las magnitudes que vamos luego a trabajar, en ocasiones podemos utilizar o apoyarnos
de lo que sería el concepto de milimol. En ocasiones esto es por conveniencia, ¿no? O sea, y no es más que la milésima parte de un mol. O sea, el milimol es la milésima parte del mol, y la masa en gramos de un milimol pues va a ser la masa milimolar, que también sería la milésima parte de la masa molar, ¿no? O sea, nada más es la milésima parte del mol a lo que refiere el milimol. A ver, entonces encuentra el número de moles y de milimoles del ácido benzoico. Y ahí nos están dando el peso molecular o la masa molar. Ya nos la están dando, que es de 122.1 gramos sobre mol. Y además nos dicen que contiene 2 gramos del ácido puro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nos dice que encuentre el número de moles y de milimoles de ácido benzoico. Nos dan la masa molar, que contiene 2 gramos de ácido. Maestra, ¿podía regresar un momento a la anterior diapositiva? Ahí está. Gracias. Uh-huh. Me avisas, Paula. Ya estuvo. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen, no? A ver, vamos a ver. Voy a poner mi lápiz. Yo tengo aquí el ácido benzoico. ¿No? Y yo sé que el peso molecular del ácido benzoico es de 122, ¿no? O la masa molar. Es de 122.1. Entonces me están pidiendo que yo calcule N, las moles y las milimoles, ¿no? Me piden las milimoles. Entonces yo sé que un mol, recuerden el cuadrito, un mol de ácido benzoico pesa 122.1 gramos, ¿no? Ahora a mí me dicen que yo tengo 2 gramos. ¿Esto a cuántas moles es? No sean malos, no traje mi calculadora. 2 entre 122.1, ¿cuánto les da? 0.0163. No me lo puedes dar en connotación científica, pero bueno, a ver. Es 1.638 1.638 por 10 a la menos 2. Ok, déjame borrar para que me lo pases otra vez. Dame chance. 1.6, ¿qué? 1.638 por 10 a la menos 2. 1.638 por 10 a la menos 2. ¿A la menos 2? Sí, profe. Ahí están las moles. Pero seguro que es a la menos 2, porque se me hace muy poquito para dividir entre 2. Pues Sí, la pero son 100. Es más de 100. Ok. Así está bien la respuesta. Bueno, y entonces en milimoles, ¿cuánto es? A la menos 5. 16.38. 16.38 milimoles. Entonces, en ocasiones, más práctico reportar los resultados en milimoles, ¿no? ¿Dudas? No, profe.
¿Seguro? Profe, ¿cómo sacaron los minimoles? ¿Cómo sacaron los milimoles? Pues nada más es la milésima parte de los moles. Lo están multiplicando por mil. Ok, ya, gracias. ¿Listo? Pues bueno, aquí está la resolución. Aquí tenemos la diapositiva. Voy a borrar todo para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí están representando al benzoico, nada más como HBZ, no como la fórmula que puse yo. Pues podemos decir que un mol del ácido benzoico tiene una masa de 122.1 gramos, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, lo van resolviendo ahí como que eliminando unidades, así en forma de como de quebrado. Hay muchos así lo van aprendiendo, o sea, porque he visto estudiantes que así lo estaban aprendiendo o así lo aplican. Entonces, por decir, si yo tengo 2 gramos y sé que un mol corresponde a 122 gramos, bueno, pues yo tendría 0.0164 moles. Y para obtener las milimoles, pues debemos dividir entre la masa milimolar. ¿Cuál es la masa milimolar? Bueno, pues si un mol pesaba 120, ¿no? 122.1, bueno, pues la masa milimolar va a ser 0.1221, ¿no? Y eso nos va a dar las 16.4. ¿Sí, Paula? ¿Ves la diferencia? Sí, profe, ya. O sea, aquí nada más se está dividiendo. Esto es el peso molecular entre 1000. O directamente por 1000, como tú quieras. Ok. Bueno, a ver, vamos a hacer otro. ¿Cuál es la masa en gramos del ion sodio en 25 gramos de sulfato de sodio? Ahí me están dando el peso molecular, ¿no? De 142 gramos mol. Pues, ¿cómo lo resolvemos? Pues igual, prácticamente, ¿no? Yo puedo decir que un mol de sulfato de sodio, pesa 142 gramos sobre mol, ¿no? El problema me está diciendo, me está preguntando de 25 gramos. 25 gramos. ¿A cuántas moles de sulfato me corresponde? ¿Cuánto les da 25 entre 142? .162. ¿Punto cuánto? .162. Punto 162. Y ahora un mol de sodio, porque me están pidiendo la masa, ¿no? Están diciendo que un mol de sodio pesa 23 gramos. Como punto 162. ¿Todos lo están haciendo? Sí, profe, solo que a mí no me dio 0.162, me dio 0.176. A ver, alguien que lo rectifique. O sea, necesito que hagan bien las cuentas porque si no me va a dar... A ver, ese de punto 162 que rectifique. Necesito que me den los valores reales porque si no nos va a dar el problema. Entonces, punto 176. Ok, déjame escribir otra vez. Punto 176 moles. Aquí son punto 176 moles. Esto me va a dar X gramos. ¿Y ese cuánto les da?
4.04. Los grupos de trabajo. X es igual a 4.04 gramos, ¿no? Pero como el sulfato de sodio hay 2 sodios, pues este punto por 2, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? 8.08, ¿no? 0.9. 0.9. Sí. ¿Cómo 0.9 si es 0.4? Es 0.48. O sea, punto 0.48. Es muy necesario, compañero. Ya lo dejé en 0.8 yo. ¿Dudas? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué se usa el 25 gramos en la primera regla del 3 y no el 23? Es que yo usé el 23, por eso me dio otra cosa. Porque el problema te está diciendo que cuál es la masa en gramos del ion sodio en 25 gramos de sulfato. El 23 o este 22.99 es el peso molecular del sodio, ¿no? Pero el 25 es la muestra. Entonces tú, por eso te dio mal, porque lo estás relacionando mal. No, tú tienes un mol de sulfato de la sal y esa pesa 142 gramos. Entonces, pero te dicen que tienes 25 gramos reales. Si lo llevas a moles, realmente tienes 0.176 moles. Ahora, como te están pidiendo del sodio nada más, bueno, pues tú sabes que un mol de sodio tiene 23 gramos. En esos 0.176 que hay de sulfato, bueno, ¿cuánto corresponde a sodio? Usted dice que 4.04, pero en el sulfato de sodio hay 2 sodios, por lo tanto tiene que ser el doble, 8.08 o 0.9, ¿no? Como decía. ¿Ok? Sí, ya me quedó claro, gracias. Vamos a ver la respuesta. Es la respuesta que está en el libro. La resolución, pues es como que un poquito más sistémica. Aquí podemos ver, ¿no? Que dice que la fórmula química nos indica que un mol de sulfato contiene 2 moles de sodio. Es decir, ahí van sacando, ¿no? Las 2 moles. Pues para determinar el número de moles del sulfato, prosiguen de la misma manera que en el ejemplo anterior y ponen que la cantidad de sulfato son los 25 gramos por 1 mol y el mol pesa 142 gramos. Entonces es el cociente entre los gramos y el peso molecular. Y al final combinan las 2 ecuaciones para multiplicar ese resultado por 2 porque tienes 2 sodios. Y al final, pues lo único que hace falta es relacionarlo contra el peso molecular, ¿no? Que es lo que hacen al final. Un mol de sodio tiene 22.99 gramos. Lo integran en la ecuación y el resultado es de 8.1. A nosotros nos dio de 8.09, ¿no? Está correcto. Sí. Y no Sí, sería Daniel. más fácil solamente, no sería más fácil solo sacar la proporción de sodio que hay en un mol y multiplicarlo por el número de gramos. Yo eso hice y igual me da. Sí, o sea, sí da, o sea, de hecho no es la única forma de resolver el problema, ¿eh? O sea, hay muchas formas. Si tú te fijas, ve cómo sistemáticamente el libro, cómo lo va haciendo y cómo lo hicimos nosotros. O sea, realmente, como tú dices, de ese peso molecular, tú sacas pues la fracción, ¿no? Que vendrían siendo 46 gramos y en base a eso hacer tu cálculo directo. O sea, también es correcto. Ok. De acuerdo, gracias. Ok, bueno, pues faltan 20 minutos para que acabe la clase. Para no aburrirnos, vamos a hacer estos. A ver hasta cuál alcanzamos. A ver, tómenle una impresión de pantalla y la ponen ahí en el chat del grupo para que vayamos a la escribir. O sea, yo sé que el peso molecular del fierro es igual a
55.8, ¿no? Ese es el peso molecular del fierro. Entonces nos piden los átomos. Yo digo, un mol de fierro. Un mol de fierro tiene 56.84 gramos. Ahora, el problema dice en 254 gramos de hierro, ¿no? 250, entonces 250 gramos. ¿A cuántas moles de fierro corresponden? ¿Cuánto les da esa? Profe, solo 56. El fierro. ¿56? Sí. No, creo que sea 56 cerrado. Chécalo en la tabla. Tiene una tabla periódica, ¿sí? 56, Se maneja 84. como 55.85 en muchas partes. Ajá, por eso creo 56, 84. O sea, muchos lo redondean hasta 85. Bueno, ¿cuánto da esa división? 250 entre 56, 84. 4.48. 4.48. Sí. Entonces, X Sí, es eso da. igual a 4.48 moles. Y ahora también que sabemos ya que un mol de cualquier sustancia, en este caso de fierro, contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas o átomos, ¿no? En este caso nos está pidiendo átomos. Vamos a ponerlo como átomos. Estas 4.48 moles. ¿Cuántos átomos tiene? O sea, nada más hay que multiplicar por 4 y debe ser que... ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 4.48 por 6.022. 2.69 por 10 a la 24. 2.69 por 10 a la 24 átomos. Ahí está la respuesta. ¿Dudas de Profe, esto? Sí. va a variar con los decimales, porque, por ejemplo, yo ahorita lo hice con el 250 entre 56.84 y me dio 4.40. Y Ujú. y lo hice con el 250 entre 56 y me dio el 4.48. Entonces, como cualquiera de los dos se puede hacer, o si tenemos que tomar los decimales. No sé, dependiendo. O sea, realmente con cualquiera lo puedes hacer. Ahorita, pues realmente, si tú te fijas, pues estamos usando valores pues, de la tabla periódica. Alguien me dijo que me dijo que era 55.85, otro me dijo 55 nada más. O sea, ahorita no hay ningún problema. Cuando vaya a haber problemas, cuando estemos haciendo ya los problemas de cuantificación, y sin embargo no habrá ni tanto problema porque las magnitudes son muy pequeñitas. Entonces, una variación muy pequeñita pues no nos va a afectar tanto, ¿no? Pero tratemos de usar ahorita pues dos decimales para poder pues, estandarizar nuestros resultados. Que si la variación es pequeña, pues yo me voy a dar cuenta, ¿no? Y pues no pasa nada. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a hacer uno ya para terminar la clase. No sé si tengan todavía otra. Pues alguien que lo quiera hacer. A ver, Daniel, tú que estabas participando, ya lo debes de tener. ¿Cuántas moles de litio están contenidas en 1 kilo de este metal? Bueno, sí, Sí. no alcancé a ver la imagen, me puse otras cosas. ¿Cómo que me puse a hacer otras cosas?
No, lo que pasa es que voy a viajar en la tarde. Entonces estaba checando algunas cosas. Ah, ok. Pero tú, ¿cómo resuélvelo, Daniel? No te apures. Sí, ahorita lo checo, ahorita. Ya te estás preparando para irte a China, ¿no? ¿Lo escribo o lo escribe? Afirmativo. Caray, no sé cómo escribirlo, pero déme chance primero de revisar el programa, por favor. Ok, te lo digo, es ¿cuántas moles de litio están contenidas en 1 kilo de este metal? Ok, primera letra. ¿Cómo? Estoy checando cuánto es el litio. El peso molecular de litio es, ya te lo digo, 6.94. 6.94, ya Paula nos lo dijo. Ahí se escucha hasta un cardenal, apaguen sus micrófonos. Ya, Daniel. Sí, Pero como ya va... A ver, como ya va a acabar la clase, vamos a resolverlo rápido. De acuerdo, hemos estado resolviendo todo por regla de 3, sin embargo, pues nos recuerden que no es la única forma, ¿no? Serían 144.9 moles, .09 moles. 144.09 moles. Bueno, ya nos dio la respuesta Daniel. N es igual a ¿cuánto? 144.09 Sí, porque un mol serían 194 y ¿cuántos moles sería un kilogramo? Serían miligramos. Entonces será 1000 entre 6.94. 1000, ahí está la fórmula, 1000 gramos entre 6.94 gramos sobre mol. Ay, perdón, estoy borrando la que no es. Mol si era. Déjenme corregir eso. Estoy cancelando la que no es. Y la respuesta pues es la que nos dijeron, ¿no? 144.09 moles. Pues ahí está, no hay... Digo, puede ser por regla de 3, puede ser por la fórmula, no pasa nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ya nos vemos hasta el lunes, ¿sale? Sí, profe, hasta el lunes. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Dime. Hasta luego. Nos vemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Porque... No, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profesor. Nos vemos, profe. Gracias, Gracias, maestro.